y estamos en el libro de Éxodo, estamos ya en el capítulo 31 y los invitamos a que lean con nosotros la palabra del Señor en Éxodo capítulo 31. Yo voy a estar leyendo desde el versículo 1 al 6 y después mis hermanos continuarán con el resto. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiac, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Gloria al Señor. Y bueno, aquí continuamos leyendo parte de lo que era todo el tabernáculo, los mobiliarios, y es que Dios seguía dándoles instrucciones a Moisés, ¿verdad? Y aparte de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, bueno, le especificaba las personas que Dios tenía en mente para que construyeran todo lo que era el mobiliario, ¿verdad? Del tabernáculo y todas las demás cosas, lo que eran los trajes y todo eso que se iba a necesitar para la realización de las diferentes ceremonias. Y aquí, bueno, Dios les está hablando de dos hombres en específico, ¿verdad? En especial hablando de Bezaleel, lo que Dios había establecido sobre este hombre para que realizara cualquier cosa. Era un artesano, ¿verdad? Y sobre él había un espíritu diferente a los demás, ¿verdad? Dios le había dado, como dice aquí, un espíritu, y lo he llenado del Espíritu de Dios, nada más y nada menos, lo estaba llenando de su presencia, en sabiduría, en inteligencia y en toda ciencia de arte. Dios había capacitado a este hombre con unos dones o una capacidad diferente a los demás para realizar lo que Dios le había establecido a Moisés. Y es que Dios nos llena a nosotros, mis hermanos, cada día para que hagamos el trabajo de Él con excelencia. A Dios no le gustan las cosas que se hagan a medias o más o menos. Dios siempre necesita que nosotros hagamos las cosas con excelencia. Y Dios nos capacita, nos llena de su Espíritu Santo, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, como llenó a este hombre. Y no solamente a él utilizó, sino que dice que también utilizó a otro que era de la tribu de Dan, que era Aholiac, y que lo había llenado también de su espíritu, y para que ayudara a este hombre, ¿verdad?, a hacer las cosas en el tabernáculo que Dios estaba estableciendo. Y no solamente ellos hicieron esto, sino que Dios le dice ahí al final a Moisés: para que hagan lo que yo te he mandado. Y es que Dios actúa de esta manera. Dios le habló a Moisés de todas las cosas que tenían que hacer y le dijo cuáles eran los hombres en específico. Y cuando Moisés habló con estos hombres, fueron obedientes, ¿verdad? Ellos no se rehusaron o no quisieron por el trabajo que iban a hacer, porque no era un trabajo fácil. Hoy tal vez se hace más fácil manejar el oro, el bronce y todas estas cosas que estos hombres manejaron, ¿verdad? Porque están las herramientas, los equipos. Hay mucha tecnología en nuestra vida actual, pero en aquel entonces, mis hermanos, no existían nada de esas cosas, sino que tenían que trabajar fuerte, ¿verdad?, con las manos. Tenían que poner más de lo que tal vez pone un hombre hoy para trabajar, y era que ellos tenían algo especial. Bueno, aparte de que fueron obedientes, no se rehusaron a la palabra que Moisés les dijo, bueno, Dios los capacitó de todas estas cosas. Y la Biblia nos habla en Proverbios, ¿verdad?, que no busquemos el oro, la plata, que la sabiduría, nos dice en Proverbios, que es mejor que el oro, que la ciencia, la inteligencia, es mejor que cualquiera de estas cosas que como seres humanos la necesitamos en nuestras vidas. No estoy diciendo de que, bueno, ahora no vamos a trabajar. Señor, dame inteligencia y no voy a trabajar. Si Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría, bueno, es porque Él nos capacita para cosas mejores, y a través de todas esas cosas, bueno, obtenemos el dinero, los recursos que necesitamos. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos la presencia de Dios, necesitamos estar llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, llenos de prudencia para poder hacer la obra del Señor, porque recordemos que esta obra tan hermosa y
maravillosa que es la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra no se hace con nuestra fuerza, mis hermanos. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces a mí me ha sucedido que quiero que las personas entiendan el propósito del Señor por mis propias fuerzas, y luego entiendo que no es así, es por la fuerza del Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Él, pero Dios es el que se encarga de convencer a las personas de juicio, de pecado, de verdad, y entonces nosotros nos resta hacer la obra del Señor. Por eso cada día usted nos escucha aquí ahora orando que la doble unción del Espíritu Santo nos llene, porque la necesitamos. Si Dios te ha establecido una iglesia y los que son tus pastores, ¿verdad?, los líderes tuyos, los siervos de Dios, te encomiendan a hacer una obra, no seas rebelde a lo que Dios está hablando a través de este hombre, porque recuerden que Dios no le habló directamente a estos dos hombres, sino que se lo dijo a Moisés y luego Moisés se los transmitió a ellos y ellos fueron obedientes. Entonces Dios usa a nuestros pastores, a nuestros líderes para que nos encomienden en una tarea, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios debemos tener ese entendimiento y esa sabiduría para entender que es Dios que nos está hablando a través de ellos y nos está mandando a hacer la obra del Señor en cualquier área, porque la obra del Señor es extensa y es grande. Entonces nosotros no debemos ser rebeldes, no debemos hacer las cosas del Señor sin entendimiento, por cumplirle al hombre o para no quedarle mal al hombre, o aparentar algo de que sí nos gusta el trabajo, pero luego en el secreto nos estamos quejando, nos estamos lamentando, estamos diciendo cosas que a Dios no le agradan. Si actuamos de esa manera, no hay bendición sobre nuestras vidas. La Biblia también nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, debemos hacerlo de corazón, como si fuese para Dios y no para los hombres. Cuando usted y yo trabajamos de corazón para el Señor, así Dios le haya hablado a nuestros líderes y luego ellos nos lo transmiten a nosotros sin nosotros ver que son ellos, sino que es Dios, bueno, y lo hacemos con amor, lo hacemos con sabiduría, con entendimiento, bueno, vamos a hacer la obra con excelencia, porque aquí la Biblia habla de que estos hombres hicieron la obra con excelencia. Sobre Bezaleel había un espíritu especial, ¿verdad? Un espíritu diferente, que nadie hacía las cosas como él las hacía, y Dios, aparte de que llamó a Aarón y a Moisés, bueno, también había llamado a estos dos hombres para que hicieran la obra con excelencia. Entonces, sea la obra que tú estás haciendo, nunca te quejes y entiende que Dios te ha llamado para que seas de bendición a otro. En el área material o en el área espiritual, siempre trata de dar lo mejor de ti para que te pueda destacar, no para que luego la gente hable de que tú haces las cosas bien, sino para que el nombre del Señor sea exaltado en medio de nosotros. Así que bueno, mis hermanos, pidámosle al Señor sabiduría para poder hablar de la palabra del Señor, sabiduría para poder dirigir nuestro hogar, aquellas que estamos casadas, sabiduría para instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, inteligencia para poder ser una esposa amorosa, una esposa que realmente ame su hogar, que lo levante a través de oración y de buenos ejemplos, sabiduría para poder ser un buen empleado en el lugar donde Dios nos establezca y que con nuestro testimonio podamos alcanzar a muchos para Cristo. Pero recuerden lo que dice la palabra del Señor, que nos llenemos de sabiduría, que la pidamos, ¿verdad? Que la Biblia dice en Proverbios que ella está en las plazas esperando que nosotros la invitemos para que entre a nuestras vidas. Entonces pidamos al Señor sabiduría, pidamos inteligencia, pidamos conocimiento, pidamos todas esas cosas maravillosas que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros, para que extendamos el reino del Señor con amor y compasión, y así muchos puedan venir a los pies de Cristo como nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este lugar para alabar su nombre y hablar de su palabra. Gloria a Dios. Continuamos aquí desde el texto número 7 al número 11, y dice: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio,
las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de tus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Gloria al Señor. Bueno, como venía explicando nuestra hermana Lenny, el Señor, Dios Todopoderoso, había escogido estas dos personas y había puesto en ellos una sabiduría especial. Les había llenado de su Espíritu Santo, que eso es más que suficiente, con el propósito de que ayudaran para que todo este plan, para que todo este proyecto que Dios estaba entregando a Moisés fuese realizado, pues porque había muchos detalles para hacer en cuanto a los utensilios, las vestiduras, habían cosas que Dios había sido muy concreto allí, específico, cómo Él quería que fuesen las vestiduras, cómo fuese los utensilios que iban a estar dentro del tabernáculo, de qué material iban a ser hechos, qué medidas iban a tener, todas esas cosas. Dios se había tomado su tiempo para explicarle a Moisés el proyecto. Ahora también Dios estaba poniendo la gente capacitada para que esto se llevara a cabo. Cuando Dios nos da a nosotros un proyecto, Él nos capacita, Dios nos ayuda, Dios nos da la sabiduría, Dios levanta. Allí habla de un hombre que era de la tribu de Dan, una de las más pequeñas de las tribus, pero sabemos que Dios no busca quizás o nos mira a nosotros por las capacidades, sino que Él mismo, Él es el que capacita al hombre. Así que si hay algo en tu corazón, una tristeza, porque dices, no, yo no puedo ser como el hermano fulano de tal, o yo no tengo quizás lo que aquel hermano tiene, confía en el Señor y pídele al Señor, porque Él es el que capacita. Y después que el Señor aquí le nombra cada uno de los utensilios, de las cosas, de los materiales que iban a estar, vuelve el Señor a recordarle a Moisés cuáles eran las cosas que Él quería que estuvieran allí dentro del tabernáculo de reunión. El Señor les dice allí en el verso 11, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Es lo más importante. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la gracia para que hagamos las cosas con excelencia, ciertamente, pero sobre todas esas cosas, sobre toda la excelencia que quizás nosotros podamos tener para mostrar un don y un talento, debe haber la obediencia, porque a Dios lo que le agrada es la obediencia. La Biblia allí en el libro de los Salmos habla, en el capítulo 147, dice el Señor que Jehová no se complace en la fuerza del caballo, no se complace el Señor en la agilidad del hombre. Hay hombres que tienen dones, talentos, ministerios, son ágiles, ustedes lo ven y uno se sorprende, porque oye, qué wow, qué tremendo, qué sorprendente, cómo lo hace, qué destreza, qué gracia, qué talento tiene. Pero se ve aquí a través de la palabra del Señor que a Dios eso no lo sorprende. ¿Cómo vamos a sorprender a Dios si Él es el dueño de los dones, de los talentos, de la sabiduría, y Él es el que nos los ha dado a nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos sorprender a Dios? Ahí mismo en ese versículo del Salmo 147 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Queremos sorprender a Dios? Vamos a obedecerle, vamos a sujetarnos, y es lo que Dios le dice allí a Moisés. Dios le dice, harán conforme a todo lo que te he mandado, conforme, igual a lo que te he dicho. No te pongas a inventar, no cambies el modelo que te he dado. Obedece a lo que te he mandado. Les he dado la sabiduría, les he dado la gracia, pero cuídate de hacer lo que yo te estoy mandando. Y hoy esta es la palabra para cada uno de nosotros. En aquel tiempo fue para estos hombres, fue para Moisés, que iban a construir, iban a edificar, iban a hacer los utensilios que iban a estar dentro del arca allí, del lugar santo. Hoy para nosotros Dios nos ha dado ordenanza, Dios nos ha dicho cómo debemos nosotros de vivir en este tiempo, en esta tierra llena de maldad, de pecado, un mundo que se ha corrompido, se ha llenado de maldad, de inmundicia, y a nosotros los hijos de Dios nos toca vivir en estos tiempos difíciles. Y Dios nos ha dado un manual,
tenemos el manual. Dios le dijo a Moisés cómo iban a hacer las cosas, le dio las medidas. Hoy nosotros tenemos también el manual para nosotros guiar nuestros pasos, nuestra vida, nuestros pensamientos. Al Señor, como decía al principio, no lo vamos nosotros a sorprender por lo que hagamos, por los dones. Antes yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué el hermano fulanito de tal tú lo usas tan grandemente, pero yo puedo ver detrás de quizás de su vida tantas cosas malas? Y pude entender, dice la palabra del Señor, que en aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, yo no los conozco, porque no son los dones, porque no son los ministerios, porque no es lo que yo digo quizás o por lo que yo hago lo que me va a salvar. Lo que me va a salvar a mí es la obediencia a la palabra del Señor. Si he sido una persona capaz de humillarme delante del Señor. Vemos allí cómo la mujer cananea se le acercó al Señor y le pedía al Señor que tuviera misericordia de su hija que estaba allí atormentada, y el Señor no le respondía palabra, pero ella se humilló allí. Dice que se arrodilló en la presencia del Señor y suplicó para que el Señor le hiciera un milagro. Y el Señor le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella le dijo, Señor, ten misericordia. No está bien, le dijo el Señor, echar los panes de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, sí, pero los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que has pedido. De esa manera es que nosotros podemos sorprender a Dios, con nuestra fe. Cuando nosotros le creemos a Dios, a lo que Él ha dicho, esa es la manera como tú y yo vamos a sorprender a Dios. No en lo que hagamos, no en quizás en la excelencia. Hoy en día, con tanta tecnología, con tantas cosas, muchas veces el pueblo de Dios se enfoca en la excelencia, en la tecnología, pero resulta que nos estamos olvidando de la obediencia, de la fe en la palabra del Señor, en la humildad. Ayúdanos el Señor a que nosotros cada día podamos vivir y complementar nuestra vida ciertamente con la excelencia, pero sobre todo con la obediencia a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo esté reposando de manera especial en su vida. Bueno, continuamos allí en Éxodo capítulo 31. Bendito sea el Señor, del verso 12 al versículo 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por su generación, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Bendito sea el Señor. Qué maravillosa, ¿verdad?, es la obra del Señor. Dios siempre ha querido, ¿verdad?, que usted y yo, ¿verdad?, o la iglesia del Señor, o su pueblo, o aquellas personas que le invoquen, que se guarden, dar, ¿verdad?, esa prosperidad en nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra prosperidad, muchas personas una vez automáticamente se nos coloca en la mente, ¿verdad?, la parte de la finanza. Pero cuando hablamos de esa prosperidad, hermanos, es tener esa paz de Dios en nuestras vidas.
Cuánto tiempo, ¿verdad? O en este tiempo, mis amados, personas que de pronto tienen riqueza, tienen posesiones y no tienen la paz de Dios en sus vidas. No son felices, hay problema en el hogar, hay problema en todo. Aunque siempre ese problema va a estar, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces vemos aquí parte, ¿verdad?, de los estatutos y las ordenanzas, de esa gran revelación de Dios, ¿verdad?, hacia Moisés en ese monte Sinaí, hablándole, ¿verdad?, o lo que venían hablando nuestras hermanas acerca, ¿verdad?, de someternos al Señor, de obrar, ¿verdad?, conforme a lo que Dios, ¿verdad?, le reveló a Moisés allí. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que hablaban las hermanas, nuestra hermana Ley, nuestra hermana Verónica, acerca de esa gran sabiduría. Estaba Aarón, estaba Moisés allí como líderes, pero Dios anexa a estos dos hombres con esa maravillosa experiencia, ¿verdad?, de fabricar, de ser fabricante de la obra del Señor. En un tiempo, ¿verdad?, atrás estuvimos en la obra del Señor allá en Venezuela, en una construcción de una casa de oración, hermano, y yo me deleitaba, ¿verdad?, porque tocando este punto me conseguí algo parecido, ¿verdad?, a lo que estaba hablando aquí, o lo que habla la palabra del Señor de un hombre, hermano. Era soldador, era albañil, era carpintero, pero ese hombre despertó en mí, hermano, el interés de trabajar a favor de la obra del Señor. En esta obra hay mucha, ¿verdad?, como dicen aquí en España, mucha faena, bendito sea el Señor. Pensamos solamente algunos, ¿verdad?, que solamente es la administración dentro de la iglesia, pero también en la construcción de casas pastorales, casas de oración, comedores, ¿verdad?, a favor del sector donde estamos. Y Dios le da sabiduría a esa gente, le da conocimiento, le da revelación. Pero este hombre impactó en mí, hermano, porque tenía una manera de trabajar acerca de lo que es la construcción, ¿verdad?, de la obra del Señor. Trabajaba con aquella sabiduría y cada día nos sorprendía en la parte de soldadura, en la parte, qué sé yo, en la fabricación, en la parte de la albañilería, electricidad, hermano. Y de verdad que es bueno, hermano, cuando usted y yo tenemos, ¿verdad?, o nos destacamos en esa área de trabajar, hermano. En una oportunidad también conocí una persona impía, hermano, no estaba Dios en su corazón como tal, o no era creyente, no había confesado, pero tenía una pasión, hermano. Ese hombre, cada vez que nos reuníamos en ese terreno de construcción de la casa del Señor, era el que se llegaba allí a aportar, a trabajar. Y esto tiene recompensa cuando usted y yo despertamos esa manera de trabajar. Y parte allí de sus estatutos, ¿verdad?, o de las ordenanzas, el Señor le habla al pueblo de Israel. Habla además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, hermano. Dios colocó este día como una señal, hermano, entre el pueblo y nuestro gran Dios, bendito sea el Señor. Santificó ese día, ¿para qué, hermano? Para que nos guardáramos. ¿Para qué? Para que usted y yo nos preparáramos para la alabanza del Señor. En este tiempo, ¿verdad?, hablaba acerca de Israel. Sabemos que ellos guardan el día sábado como pueblo judío. Nosotros, ¿verdad?, guardamos o mantenemos, ¿verdad?, conforme a lo que estamos en este tiempo. Algunos, ¿verdad?, de pronto, no, que ustedes no están guardando el día sábado, hermano. Hoy día todos los días son santos, todos los días son santos. Según allí, ¿verdad?, el calendario que estamos manejando, trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, pero el día domingo, ¿verdad?, lo tenemos allí para descansar. No tanto para descansar, sino también para dedicárselo al Señor. Es parte de la bendición, mis amados. Dios le ordenaba al pueblo de Israel 6 días, ¿verdad?, se va a trabajar, pero un día lo santificarán, se guardarán para mí, para alabarme, para glorificar mi nombre. Allí en Génesis, en el capítulo 2, versículo 2, habla, ¿verdad?, acerca de la creación. El Señor dice allí en su palabra que 6 días el Señor trabajó arduamente para crear todo allí, ¿verdad?, la tierra y los cielos, pero el 7º día descansó el Señor. Si Dios, ¿verdad?, determina el descanso, hermano, cuánto más nosotros, mis amados. Cuánta gente hoy día de pronto muere, ¿verdad?, físicamente, o muere literalmente, espiritualmente, por no guardar el día. Y usted dirá: pero ¿cómo, mis amados? Tanta gente trabajando de domingo a domingo, hermano, trabajan y no somos capaces a veces de apartar un momento, ¿verdad?, lo que es el día del Señor. Nosotros hoy en la actualidad, los domingos nos reunimos, ¿verdad?, a alabar, a glorificar, a exaltar el nombre del Señor.
¿Cuánta gente no está muriendo espiritualmente por, hermano, por lo material, hermano? Hoy día hay cosas que a veces necesitamos meditar y analizar. Por ejemplo, mucha gente materialista, de pronto no es el pecado como tal, como el adulterio, el alcoholismo, la fornicación, la brujería, la hechicería, pero el materialismo está consumiendo a la humanidad, hermano. Hoy día el materialismo está apartando a la gente de la presencia del Señor. Hoy día hay gente que se ha extraviado, ¿verdad?, en la parte del ministerio, bendito sea el Señor, por la mucha ocupación, por no apartar un momento para el Señor, por no consagrarnos, hermano, por no reunirnos, ¿verdad?, con su pueblo, hablando de la iglesia, bendito sea el Señor. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada en el medio de su pueblo. Hermano, era algo radical de parte de Dios para el pueblo de Israel. Hermano, no estamos hablando de una muerte espiritual para el tiempo de Israel, era una muerte física. Morían allí, bendito sea el Señor, por no guardar el tiempo de Dios, no guardar ese día para el Señor, hermano. Yo sé que usted se está esforzando por llevar esa responsabilidad como padre, como madre, pero busquemos esa responsabilidad en primer lugar delante del Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamalo en tanto que está cercano. Hoy día nos podemos acercar en medio de esta situación, en medio de esta atmósfera, esta situación difícil. Es cumplimiento de la palabra, mis amados, pero debemos de esforzarnos, iglesia, pueblo de Dios, usted que ha sido redimido con la sangre de Cristo, usted que de pronto confiesa a Jesucristo allí a los cuatro vientos, hermano, es necesario que nos reunamos el día del Señor, nos reunamos con la iglesia, alabar, a glorificar. La Biblia dice, el salmista dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos, el pueblo, la iglesia, porque el Señor allí envía bendición y vida eterna. Hoy día no morimos literalmente, pero estamos muriendo espiritualmente. Gente que se está secando espiritualmente, gente que está perdiendo la visión, gente que están cayendo en falsa doctrina, gente que están cayendo en la apostasía, hermano, por no llevar a cabo esa presencia del Señor en su vida. Bendito sea el Señor. El 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado, hermano, a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por su generación, por pacto perpetuo, hermano. El pueblo, verdad, de Israel tiene esto como pacto perpetuo, bendito sea el Señor, de guardar el día de reposo, el día sábado, bendito sea el Señor. Nosotros en este tiempo, la iglesia de Jesucristo, guardamos, verdad, o nos preparamos para el día domingo, mis amados, como le dije anteriormente, por el calendario, bendito sea el Señor. Dice allí el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Bendito sea el Señor. Le entregó Dios esas tablas a este hombre, a Moisés, verdad, escrita con su dedo, hermano, acerca de las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos. Hoy día, hermano, de repente no tenemos esa tabla, pero tenemos la palabra del Señor en nuestras manos escrita, pero no solamente escrita literalmente, es necesario que esta palabra de Dios sea escrita con el dedo de Dios, no en un papel, hermano, sino en nuestros corazones, en nuestra vida interna, que nosotros seamos, verdad, hacedores de ella, nosotros de verdad vivamos esta palabra del Señor. Hoy en este tiempo, mucha iglesia, mucho pueblo de Dios, tenemos la Biblia, hermano, en nuestra boca, pero poco la tenemos escrita en el corazón, poco la ponemos en práctica. Yo sé que no es fácil, mis amados, pero hoy día tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda, verdad, nos da ese discernimiento, no para ser allí sabio, verdad, con el conocimiento de la palabra del Señor, sino también para ponerla en práctica, para enseñarla a nuestros hijos, para enseñarla en el hogar, en el matrimonio, en el área de trabajo, donde el Señor la ha destacado en este tiempo. Hermano, usted sea una lámpara, sea una luz
con esa palabra escrita allí en su corazón. En primer lugar, hermano, nosotros para ser hacedor de ella tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida personal. Hay mucha gente que de repente señala uno al otro, hermano, y poco pone en práctica la palabra del Señor. Entonces Dios le dice allí a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte, allí en la presencia del Señor, le entrega esas 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario que esta palabra de Dios esté en nuestra vida personal, hermano. Mucha gente queremos aplicar. A veces nos sucede algo, que estamos escuchando un mensaje, ¿verdad? La palabra del Señor, y nos acordamos de fulano. Esta palabra es para fulano. No, hermano, esa palabra es para cada uno de nosotros. Si usted está oyendo en ese momento la palabra, póngala en práctica. Dejemos, ¿verdad?, que de pronto a fulano también el Señor lo toque como nos ha tocado a nosotros. A veces señalamos a los demás, hermano, porque de repente tienen una conducta no agradable delante del Señor, hermano, pero cada quien le va a dar cuenta al Señor. Procuremos nosotros por tratar de que esa palabra quede grabada en nuestra vida, en el corazón, y que también la pongamos en práctica. ¿Para qué, hermano? Para que tengamos éxito, para que prosperemos en todo lo que nosotros emprendamos. Hay gente que se ha preguntado, ¿y por qué fulano Dios lo honra? ¿Por qué fulano de verdad prospera en todo? ¿Por qué fulano se le hace todo fácil? Porque fulano tiene esa palabra grabada en su corazón, porque fulano pone esa palabra en práctica, hermano. Hoy día, verdad, mucha teoría dentro de la iglesia. Necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. Hay gente que quiere el estudio, quiere la preparación. Hay gente que está anhelando el deseo de ser un teólogo, de conocer la hermenéutica, la homilética, hermano, pero no tenemos, verdad, esa palabra grabada en nuestro corazón. No tenemos esa palabra en práctica en medio nuestro. Que el Señor nos ayude, hermano. Tratemos de mantener ese modelo del Señor Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, en ningún momento, verdad, pasó por alto la palabra. Siempre se apegó a la luz de la palabra, siempre hablaba conforme a la palabra. Allí vemos en Lucas, verdad, en el Evangelio según San Lucas, al principio, cuando Jesús comenzó como principiante su ministerio terrenal, dice que mandó a buscar los libros, y entre esos libros trajeron allí el libro de los profetas, y comenzó a hablar conforme a la palabra del Señor, siendo el Hijo de Dios. Cuánto más nosotros en este tiempo, siendo sus hijos, siendo creyentes, portadores, embajadores, siendo atalaya de esta palabra. Mis amados, no guardes esa palabra allí solamente en tu corazón. Ponla en práctica para que veas la gloria, para que veas la honra del Señor. Tenemos este manual, tenemos, verdad, esta palabra aquí literalmente, pero es necesario que esta palabra de Dios, la Biblia, no solamente la carguemos para arriba y para abajo o la guardemos en un lugar, sino que también la guardemos en nuestro corazón para ponerla en práctica. Cuando esa palabra, hermano, comienza a tener abundancia en su vida allí personalmente, créalo que el Espíritu Santo comienza a obrar. El Espíritu Santo no va a hacer más. Y hay gente que quiere cambiar, que está clamando, que está de pronto ayunando, vigilando, orando, intercediendo, pero hermano, es necesario que la abundancia de la palabra esté en nuestro corazón para que haga feedback el Espíritu Santo a través de la palabra en nuestras vidas y haya un cambio radical, haya un cambio para Jesucristo. Seamos lumbreras, seamos luz para las naciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta parte de la exposición de la palabra del Señor. Antes, verdad, de concluir, queremos, verdad, que usted dé ese paso de victoria, como lo estamos haciendo cada mañana, verdad, cada día estamos haciendo ese llamado para aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, para aquellas personas que nos oyen, que nos escuchan. Bendito sea el Señor. Es con usted, sí, con usted, con el que me está mirando, el que me está observando, el que me está oyendo. Es el Señor, te hace el llamado hoy. Jesucristo vino allí a la cruz a morir por nuestros pecados. Dios no hace acepción de personas. Si usted hoy está escuchando o está observando este espacio, este programa, es porque el Señor tiene un llamado en ti. Dios tiene algo personal contigo. Dios quiere hacerte como un Moisés. Dios quiere hacerte como un Aarón. Dios quiere hacerte como estas dos figuras, estos dos hombres que Dios le dio sabiduría para trabajar en la obra del Señor. Entonces, allí donde usted está, ponga su mano en su corazón y cierre sus ojos, y si quiere incline su cabecita allí por un momento y repita esta palabra con nosotros. Repítala allí creyendo que el Señor le está escuchando. Este mismo Dios que está con nosotros en este lugar está con ustedes en aquel lugar también donde ustedes están. Si están acompañados, están solos. Entonces levanten esa voz, repitan estas palabras en este momento. Señor,
Señor, en este momento en este momento vengo delante de ti vengo delante de ti arrepentido, arrepentido porque reconozco porque reconozco que soy un pecador. que soy un pecador. Señor, te pido Señor, te pido que me aceptes que me aceptes como tu hijo, como tu hijo, que inscriba que inscribas mi nombre mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, que borres que borres todas mis maldades, todas mis maldades, iniquidades, iniquidades, inmoralidades inmoralidades que me separan que me separan de ti. de ti. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, porque me Señor, oyes porque me oyes en la condición que estoy. en la condición que Te doy estoy. gracias Te doy gracias porque me permites porque me permites entrar entrar a ser miembro a ser miembro de tu iglesia. de tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Te doy Jesús. gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hay fiesta en los cielos en este tiempo, mis amados, créalo. Dice la palabra de Dios que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Está allí la fiesta de Dios porque usted le ha entregado la vida a Jesucristo, al Hijo de Dios. No te has metido, no has entrado a ser un evangélico, has sido a ser un hijo de Dios. Has pasado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Busca una iglesia, busca un pastor, busca una persona que te ayude, que te enseñe de la palabra del Señor. Ya eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano Puerta, ¿puede una sobrina casarse con su tío? Negativo. Está prohibido en la Biblia que te cases con familiares íntimos. Puede casarse con un primo, pero nunca con el padrastro, ni con un tío, ni con una tía.